y lo que ahí sucede es que no estamos pudiendo mirarnos y reconocer que en principio en Argentina sí hay racismo, y si lo entendemos en función de un Estado o una institución que reproduce prácticas racistas, y que eso, sin ningún lugar a dudas, significa que las personas tengamos que asumir y reconocernos como racistas, pero sí que llevamos adelante prácticas que se reproducen constantemente y que se expresan de forma totalmente distinta, y que por eso es necesario hablar del racismo en el contexto argentino. Estás escuchando un fragmento de la entrevista que mantuvimos con Sandra Hoyos, activista feminista e integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón. A continuación, la entrevista completa. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su sexta temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. Estamos haciendo algunas preguntas en torno a si la Argentina es racista. Y para ello nos hemos encontrado junto a Sandra Hoyos, que es activista feminista, integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, licenciada en Política Social, graduada en la Universidad Pública, docente, investigadora y radialista. Buenas tardes, Sandra, un gusto tenerte en Sarabá. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola Sandra, bueno, un gusto poder estar en esta conversación. Estábamos pensando en esto que está circulando, ¿verdad, Sandra? Uh-huh. Esto de ¿la Argentina es racista? Es una pregunta demasiado amplia y ha generado un cierto debate, ciertos intercambios, que está bueno también que se estén dando, porque es una pregunta para tenerla en el día a día, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, es una pregunta que incluso se ha transformado en muchos titulares con el modo de pregunta, ¿no? Creo que esa, por lo menos a esta altura, deberíamos tener en claro que sí, que Argentina es racista porque, bueno, el racismo es algo que está presente a nivel global, mundial, y que, bueno, y que tiene una construcción histórica, y que eso, digamos, también se da y se expresa en Argentina con sus particularidades. Quizás el señalamiento que podemos hacer es que la mirada que tenemos del racismo, al no reconocerlo, a negarlo, al invisibilizarlo, vemos las prácticas que se llevan adelante en otros países, ¿no? Por eso, al analizar y en defensa de que en Argentina no hay racismo, hablan de que, bueno, acá no hubo prácticas de segregación, no se sostuvo el esclavismo hasta años, hasta reciente, como fue lo que sucedió en Estados Unidos. No se dieron otras prácticas, como por ejemplo la segregación en lugares públicos. No suceden expresiones, digamos, de prácticas o del racismo como sucede en otros lados. Y lo que ahí sucede es que no estamos pudiendo mirarnos y reconocer que en principio en Argentina sí hay racismo, y si lo entendemos en función de un Estado o una institución que reproduce prácticas racistas, y que eso, sin ningún lugar a dudas, significa que las personas tengamos que asumir y reconocernos como racistas, pero sí que llevamos adelante
prácticas que se reproducen constantemente y que se expresan de forma totalmente distinta, y que por eso es necesario hablar del racismo en el contexto argentino. Ujú. Un poco esto que estás expresando, Sandra, se sintetizaría en la idea de que hay un racismo estructural, ¿no? Ujú. A nivel global seguramente, pero digo, situándolo en nuestro país. Y vos decís Ujú. que se manifiesta en cierto tipo de prácticas. No sé, hay un montón de ámbitos donde esto aparece, ¿no? Sí. El ámbito Ujú. educativo, el artístico, los medios. No sé, a ver, podríamos empezar por alguno Sí, de ellos. sí, es exactamente, digamos, cuando hablamos de la estructuralidad, hablamos de todas las instituciones que conforman, desde instituciones estatales hasta otras instituciones, como el ámbito educativo, como la familia, como la recreación, como los ámbitos donde asistimos las personas, las universidades, la educación superior, y se trata, digamos, de poder visibilizar en cómo impacta en las personas la presencia de esta organización social que discrimina a las personas según su característica y origen étnico, ¿no? Cuando, como bien decían ustedes y me presentaban, yo integro el colectivo antirracista Identidad Marrón, y una de las cosas que planteamos es hablar del racismo presente en el contexto argentino y enunciar que Argentina no es blanca, y que la presencia de personas marrones, de ascendencia indígena, también personas afrodescendientes, es de una presencia contundente en nuestro país, y que si miramos la distribución de diferentes ámbitos, nos vamos a dar cuenta de que hay una segregación étnica según el acceso a los recursos de las personas, ¿no? Si hablamos de la educación superior, podemos decir quiénes son las personas que van acercándose a la educación superior, si bien eso se ha modificado y tiene que ver también con las estrategias de ampliación de derechos que tuvimos los últimos tiempos, pero fundamentalmente la presencia de personas de origen o de ascendencia indígena, o que son fenotípicamente marrones, es, digamos, en muchos lugares excepcional. Si hablamos, por ejemplo, de las grandes ciudades, ¿no? Donde las generaciones de personas universitarias tienen una determinada característica, ¿no? Del origen social. Muchas veces cuando hablamos de las universidades del conurbano, yo soy una graduada de la Universidad del Conurbano y trabajo en 2 universidades del conurbano bonaerense, y allí lo que aparece es que entre 8 y 9 graduades son primera generación universitaria. ¿Qué quiere decir esto? De que en sus grupos familiares son la primera persona que se ha graduado en el nivel universitario, teniendo en cuenta la historicidad y los años que tiene la educación Claro, superior, ¿no? claro. Y respecto, digamos, a los lugares, en el caso de la educación superior, también pensar en la segregación étnica que existen en los diferentes trabajos. ¿Qué pasa con aquellos trabajos que tienen mayores niveles de precarización y de informalidad, ¿no? ¿A quiénes está destinado? ¿Cuál es la imagen también que se construye alrededor de esos trabajadores precarizados y precarizadas? La presencia, ni hablar de lo que sucede, o la negación de la presencia indígena en nuestro país hace muy poquito, lo escuchamos bastante en los diferentes medios de comunicación acerca de la expulsión de determinadas comunidades indígenas de sus territorios que son preexistentes al Estado-Nación, y que sobre el argumento de la propiedad privada son expulsados. Y de eso, digamos, nadie habla y nadie dice nada. Estamos hablando de la existencia concreta, no es que estamos hablando de personas que dicen tener un origen de alguna comunidad originaria. En nuestro país existen comunidades originarias, de pueblos originarios, y que esas personas tienen una determinada característica fenotípica, que es no ser blancos, ¿no?
Cuando hablamos entonces de la blanquitud, hablamos no solamente de la aportación de una fenotipia blanca, sino también hablamos de la ideología de la blanquitud, Ujú. que se pretende superior. Y eso lo podemos ver muy evidente hoy en los discursos vinculados a la libertad avanza y en concreto a Milei, donde Ujú. con claridad se enuncia una superioridad que Ujú. tiene que ver con una identificación con aquellos valores asociados a la blanquitud, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Por encima de cualquier otro tipo de reflexión se enuncia como superior estéticamente y Sí. asociado a países nórdicos, de entre otras cuestiones, ¿no? También. Y me quedo pensando en esto de lo geográfico porque se nos nombra como latinos, ¿no? Sí. Latinoamérica, latinos. Y eso también tiene que ver con una parte de la construcción de la identidad en esto de la conformación de un Estado-nación, en Ujú. donde se pone en valor la migración blanca en Latinoamérica, ¿no? Hay una relación directa allí, ¿no? Sí, hay como también una gran contradicción. Hoy, dentro de poquito, vamos a estar, y hay una gran convocatoria para movilizarse en contra de la ley de tierras, Ujú. ¿no? Ujú, Que sí. una de las cosas que hace es permitir, flexibilizar la capacidad de compras a personas extranjeras, ¿no? Sí. Que son personas de grandes fortunas, donde ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento hacia, porque siguen siendo personas extranjeras, Ujú. personas con carácter de no pertenecer a nuestro país y en el caso de que lleguen a nuestro país, migrantes, es decir, hablar de la extranjerización de las tierras. Ujú, Pero sin por duda. otro lado, cuando se habla de otro tipo de migración, Ujú. como por ejemplo la avanzada que está haciendo, en particular en las grandes ciudades, y lo que vivimos acá es en la ciudad de Buenos Aires, en zonas como Once o Liniers, donde se llevan adelante operativos de persecución a Ujú. personas migrantes, pero bajo Claro. la lupa de una de la fenotipia Ujú. que poseen esas determinadas personas. Es decir, se hace una distinción de las personas por su color de piel, es Ujú. decir, les revisan, les piden los documentos, les revisan antecedentes a personas por su portación de rostro, por lo que suponen que es una persona migrante y lo que se supone como persona migrante desde la mirada, digamos, de este Estado policial, de este Estado también racista, son las personas marrones y afro. Claro. Además, eso por un lado que niega las identidades que pueden ser argentinas y que pueden ser marrones y afro. Ujú. Sí, Y por Sin otro duda. lado, niega también el derecho o la legitimidad que pueden tener las personas a trabajar, más allá de que puede ser que puedan existir dificultades, alguna cuestión vinculada a los trámites que tienen, a su documentación, pero lo cierto es que no se hacen en otro lugar. Digamos, hay Ujú. una forma y una intencionalidad de persecución Ujú. bajo la excusa del control y las garantías de seguridad, pero dirigido a determinados grupos poblacionales. Y eso es el ejercicio del racismo institucional, Tal con cual. Y claridad. eso llega al extremo, por ejemplo, en casos de gatillo fácil que hemos tenido en la Argentina, Ujú. Sí, tal ¿no? cual. También, una de las cosas que también enunciamos en Identidad Marrón y para eso hacemos referencia al caso de Lucas González, un joven que fue perseguido por la policía y fue asesinado por una bala policial y otros jóvenes también que salían de un entrenamiento, que son unos jóvenes del conurbano, que iban con ropa deportiva, que Ujú. eran marrones posteriormente al juicio que se lleva adelante es el primer fallo que sale en Argentina donde la condena tiene un agravante que es el odio racial. Ujú. Es para tener en cuenta, digamos, este agravante ya estaba presente en el Código Penal, solo que no se lo había utilizado, siendo de que está demostrado que muchas de esas persecuciones en el llamado gatillo fácil tenían, digamos, como previo considerar a las personas
sospechosas Claro. por su portación de piel y de rostro. Ujú. Lo que demostró, digamos, este juicio es que eso fue un agravante, es decir, los persiguieron además, no solamente por el asesinato, por la sospecha, sino que esa sospecha tenía como fundamento el color de piel. Y para poder argumentar esto, el juez que falló utilizó los argumentos que nosotros como colectivo de identidad marrón expresamos en un libro que escribimos como colectivo que se llama Marrones Escriben, donde hablamos de esta racialización de la seguridad y del cuidado o la seguridad nacional. Ujú. En esto que estás haciendo mención, traigo como apoyo las ideas de un feminismo amplio que habla del techo de cristal, donde los lugares de poder no están ocupados por determinadas mujeres también, ¿no? Esto también es así, y en la justicia no están ocupadas por determinadas personas esos lugares de poder. No, eso ya, digamos, lo demos, digamos, por hecho y que eso es claramente así, porque en los lugares de la representatividad de las personas marrones ocupan los lugares de precariedad e informalidad, mientras que los lugares que supuestamente tienen más prestigio, más valor, mayor reconocimiento, mayor importancia, la representatividad está, digamos, copada por la blanquitud. Y ni hablar, digamos, si hablamos de la vulneración de las personas o la inferiorización de las personas, el lugar, digamos, que ocupan las mujeres en relación a esto que denominabas, ¿no? Por un lado está el feminismo, que habla de poder ocupar lugares, de tener la capacidad de tener posiciones de poder, de liderazgo, pero una de las cosas que sucede al estar en esta estructura social, clasista, sexista, es que esas mujeres que pueden llegar a ocupar esos lugares de poder, también es a costa de otras mujeres que sostienen que se puedan llevar adelante las tareas de reproducción de la vida, porque lo que termina sucediendo es que las mujeres pobres, de sectores populares, sostenemos los trabajos de reproducción de la vida al interior de nuestros propios hogares y también cuando llevamos adelante estas tareas en otros hogares para alivianar o garantizar esos cuidados que si no esas mujeres no estuvieran, los tendrían que realizar otra persona. Y lo que demuestra ahí es que el trabajo doméstico es sumamente feminizado en los diferentes sectores Claro. sociales, pero la diferencia es que cuando eso no se garantiza en los sectores altos, es decir, si una mujer tiene la posibilidad de seguir rompiendo los techos de cristal para ocupar lugares de decisión, es a costa de que haya otra mujer, ¿no? Haciendo esas tareas de cuidado que en general pertenecen o son de identidades marronas, descendientes indígenas, personas migrantes, y que a su vez ese trabajo configura uno de los trabajos que tiene los mayores niveles de informalidad, de precariedad, que lo llevan adelante las mujeres que pertenecen a los sectores con menos ingresos, y entonces eso también es necesario poder mencionarlo y considerar que en los feminismos o la lucha por los derechos o las igualdades también tiene un sesgo de clase y también de étnico-racial, ¿no? Ujú. Sandra, no sé si coincidirás en que a nivel general en Argentina, la sociedad argentina, somos todos un poco opinólogos, ¿no? De Sí. distintas cosas y que a cuento de estas acusaciones de racismo que vinieron de afuera, de Europa, de los Sí. españoles, bueno, y de otros lugares, una especie de campaña, se ha Ajá. armado mucho debate en redes sociales donde, bueno, mucha gente comenta y aparece como una mezcla de conceptos, ¿no? Entre lo que es, o sea, hay gente que dice no, estas conductas dirigidas hacia personas racializadas, en realidad no son racismo, son clasismo, otros utilizan discriminación, xenofobia. Digo, ahí podemos hacer como algún esclarecimiento de esos conceptos porque hay como confusión, me parece.
Sí, creo que es también que son elementos que pueden conjugarse de forma articulada o se pueden Ujú. encontrar, pero que sin dudas a veces se excusa, digamos, de utilizar uno para no utilizar el otro. Por Así es. ejemplo, la clásica de el racismo o xenofobia, Ujú. cuando a una persona, no sé, le dicen, bueno, los insultos que se utilizan a las personas, ¿no? Ujú. Que son marrones o que se les niega su argentinidad, o para inferiorizar a otras personas se utilizan nacionalidades que Tal cual. son las limítrofes o de nuestra región. Así es. Nunca, digamos, te insultan con una nacionalidad europea, ¿no? Tal Nunca cual. te dicen francés de mierda, italiano de Bueno, mierda, español de mierda, ¿no? exacto. Sino que se Ujú. utilizan a otras nacionalidades como Perú, Bolivia, Ujú. Paraguay, Así es. porque se las pone, digamos, en un lugar de inferioridad, Ujú. no solamente por la característica de lo que se pueda entender el país, sino por la característica fenotípica que Ujú. cargan esas personas, ¿no? Así es. Entonces, cuando haces el cuestionamiento, bueno, pero acá se dice, se insulta con determinadas nacionalidades, eso Ujú. no es racismo, Ujú. eso es xenofobia. Ujú. No, porque no estás insultando del mismo modo a otras nacionalidades, ¿no? Exacto. Entonces, y otra cuestión que tiene que ver con que dicen, no, eso no es racismo, es clasismo. En Ujú. Argentina lo que sucede es que particularmente la clase sí está asociada a la cuestión étnica racial. Como les Ujú. he comentado anteriormente, si miramos con una amplia mirada sobre la estructura social argentina, Ujú. nos vamos a dar cuenta que evidentemente la distribución de la pobreza con el color de piel Ujú. tiene una fuerte ligazón. Es Ujú. decir, hablamos de que la pobreza es color marrón, es Ujú. color negra, es cabecita negra, Ujú. es descendiente afro, ¿no? Ujú. Creo que ahí están esas distinciones que en nuestro país, vuelvo a decir, es necesario mirar desde una interpretación y un sentido que le damos a al análisis del racismo desde un lugar situado, desde Ujú. nuestro propio análisis que podemos llevar adelante respecto de esto. Y también entender la complejidad que implica y que si bien podemos hablar de racismo en general, pero sí hay otras caracterizaciones que por ahí podemos profundizar, como el Ujú. racismo estructural, Ujú. el racismo institucional que recién les mencionaba para el ejemplo de la justicia o el ejercicio de o la policía, las prácticas de racismo internalizado, donde las Ujú. llevamos adentro y miramos, no sé, a una persona, si hay una persona que es, no sé, blanca, de ojos celestes, y otra persona que es marrón, ¿qué es lo que vamos a entender como esas personas? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? Si podemos anticiparnos a decir a qué se dedican, ¿qué diríamos? ¿No? Claro. Eh, Sí. Esa es la interpretación y la internalización que tenemos acerca de quiénes son personas más legítimas que otras. Ujú. Que se construye de manera simbólica, incluso a partir de la comunicación, del lenguaje, ¿no? Pensaba cuando hablabas de la violencia institucional ejercida en algunos barrios, me recordé, y me lo anoté al toque ahí para no olvidármelo, Ujú. la tormenta negra. O sea, ¿por qué Mm. a un operativo denominarlo tormenta negra? O sea, hay que Ok, asociar la pobreza, las cuestiones de esto exacto, de ser sí. marrón, Ujú. eh, Ujú. a algo malo incluso, ¿no? Mm. Hay una cuestión ética en el medio que se juega. Sí, tal cual. Ahí es una cuestión que tiene que ver como la concepción que construimos acerca de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ujú. Y cómo se terminan reduciendo la capacidad de las personas desde la interpretación que tenemos, si pertenece a determinado barrio, si pertenece, tiene, no sé, proviene de determinada familia, determinado lugar, acá en lo que es Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, es decir, el conurbano bonaerense, acá hay como una fuerte disputa también de esos sentidos, donde Ujú. pertenecer del otro lado de la General Paz, para el lado de la provincia de Buenos Aires, es pertenecer al conurbano bonaerense. En un momento algún funcionario hace ya un par de años dijo que el conurbano africanizado,
y no lo dice, digamos, por algo, digamos, cómo llegó a esa construcción, si se quiere, conceptual, de mencionar que esa idea del conurbano africanizado. ¿Cuáles son las cosas que se juegan para llevar adelante? Obviamente tiene que ver con subordinar, inferiorizar, subestimar a determinados territorios, asumiendo que determinadas identidades son además inferiores, ¿no? Ujú. Sandra, de todas las herramientas disponibles que uno puede pensar como para trabajar la cuestión del antirracismo, ¿cuáles Ujú. visibilizás, digamos, como más potentes o en las que estén trabajando ustedes desde el colectivo Identidad Marrón? No sé, el arte, la justicia, la educación, Sí, por dónde va? nosotros venimos trabajando como muy fuertemente también en la incidencia en los medios de comunicación y Ujú. también en la cuestión artística, donde ya hace bastante promovemos instancias donde nuestros compañeros o compañeras son impulsados, acompañados, ayudados a visibilizar, porque bueno, eh, nuestro colectivo de Identidad Marrón se ha construido y consideramos que se ha construido como una referencia, de hecho, con todo lo que tuvo que ver con el Mundial y la aparición o el señalamiento de si Argentina es racismo. Muchas personas, diferentes medios de comunicación, tanto de las redes sociales, stream, medios gráficos, se han comunicado con nosotros para saber qué Ujú. pensamos y qué decimos, ¿no? Y creo que eso es también un elemento muy importante porque una de las cosas que queremos decir es que hablemos del racismo, no hay que hacerse la pregunta, sí, hay Ujú. racismo en Argentina, hay racismo y es racista y entonces avancemos en las explicaciones, avancemos en tratar de entender, avancemos en poder pensar estrategias vinculadas a el desarrollo de políticas públicas que consideren este aspecto, de poder pensar el acceso a la justicia. Consideramos que el aporte que hemos tenido en el caso del juicio de Lucas González es algo Ujú. que no, nunca antes se había Claro. hecho, ¿no? Ujú. Hablar de algo que ya suponemos y que todos entendemos que la Ujú. persecución y el llamado gatillo fácil siempre asesina a Ujú. pibes pobres de barrios populares, Ujú. sin saber si, y que eso, digamos, no significa que o que hayan cometido un delito, que sean culpables, que sean inocentes, ante la duda, Claro. el disparo, ¿no? La persecución. Y bueno, y así, digamos, venimos trabajando con incidencias en ámbitos como tienen que ver con lo educativo. En mi caso, digamos, soy trabajadora docente y además también investigadora en temas de género, pero que me especializo en el análisis interseccional. De hecho, hace poquito presenté mi tesis sobre el trabajo doméstico remunerado desde una perspectiva que incorpore también la cuestión de la etnia, la clase y el género. Creo que es una de las cosas que también venimos a impulsando a hacer, es que es necesario poder pensar el análisis desde los diferentes ámbitos en donde estamos, desde un lugar interseccional y que eso implica poder complejizar el porqué de las desigualdades, ¿no? Para Ujú. poder entenderlas y para poder llevar también herramientas para su intervención y transformación, sobre todo. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, en el último censo se incorporó la pregunta, ¿no? Por el autorreconocimiento, de alguna manera. Ujú. ¿Eso te parece que la pregunta o que esa parte de la encuesta que hace al censo estuvo bien formulada? Porque, bueno, se debería haber consultado, ¿no? Ujú. Justamente a pueblos originarios, a comunidades afro. Pero bueno, siempre surgen opiniones respecto de si la pregunta estaba bien formulada, si habría que haber incluido alguna otra cuestión en esa pregunta, bueno, y luego, ¿para qué se utilizan esos datos? Sí, yo creo que en principio fue una buena iniciativa que ya
estaba incorporada esa pregunta, solo que en este último censo se hizo otras modificaciones como para poder lograr una mayor respuesta. Si bien el censo recupera esa presencia, pero entendemos que no refleja la realidad en sí de la presencia de las personas racializadas, porque como te decía al inicio, ¿no? Es necesario poder pensar desde la particularidad y las características que tiene nuestra población argentina, donde quizás estamos elaborando o se elabora esta pregunta para que se pueda relevar la cantidad de personas que conforman o son parte de comunidades indígenas. Pero lo cierto es que muchas personas que no nos consideramos integrantes de comunidades indígenas por el hecho de una toma de decisión o por el hecho de que la colonialidad hizo perder nuestra historia propia, Totalmente. donde yo, por ejemplo, soy una persona marrón, pero tengo o porto un apellido español y Claro. sé que mis abuelos hablaban en quechua y que pertenecían a determinados pueblos originarios, pero yo eso ya no lo sé, lo perdí de vista. Claro. Entonces, cuando yo me haga ese registro, digamos, yo me voy a encontrar en que sí, tengo una descendencia, porque no soy una persona blanca. Creo que por ese lado, en lo que vos me preguntabas respecto del censo, creo que es necesario poder seguir repensando porque tiene que ver también con el no reconocimiento Claro. de las personas, en que no necesariamente las personas que son marrones se reconocen como descendientes de pueblos originarios, ¿no? Así es. Puedo dar fe estaba participando en el censo y en una casa de familia cuando hicimos la pregunta de si tenían ascendencia originaria, el hombre, precisamente un varón, una masculinidad, estaba dando las respuestas en nombre de toda su familia y dijo que sí. Sí. Y dijo que sí. Y la nieta que estaba allí en ese momento le preguntó, ¿pero vos tenés algo que ver con los...? O sea, la nieta no conocía esa historia, o sea, en ese momento se Sí. reconoce algo que no se había mencionado anteriormente. Y a partir de ahí surge esto de la pregunta, de la conversación, y que también está bueno de alguna manera empezar a preguntarse, bueno, ¿de dónde vengo, no? Que Sí, no es está algo bueno. que no ha sido dado de antemano en un momento en el que la identidad nacional tendía a ser pura y exclusivamente blanca, ¿no? Pienso en Civilización y Barbarie con Sarmiento y hay allí una construcción de la identidad nacional que Ujú. desde lo simbólico también es muy fuerte. Mm. Sí. Pasan, Sí, pasan muchas cosas. Bueno, el mundial con toda esa diversidad, ¿no? Nos trajo esta temática, aunque sea que nos vino un poco impuesta de afuera y la puso sobre la mesa y de alguna manera está buenísimo que lo estemos hablando y que, digamos, que sea un tema que no sea solo de estos días, sino que sirva como para remover cuestiones, ¿no? Y Sí, pensar. sí, yo creo que sí, que es una buena oportunidad y bueno, y también para decir que eh, creo que lo valioso fue que hay un reconocimiento de que hay personas que hablamos sobre estos temas. Otra cuestión es que si bien el titular de Argentina es racista se repitió mucho y creo que hay que avanzar y dejar, sí, en principio confirmar que sí, que es así, confirmo como dicen les pibis, pero también creo que es positivo de que nos preguntemos, ¿no? Y que no se diga no, 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 como claro. rasgándonos Claro, todas las vestiduras, no, eso no existe. claro, Ni, sí, Bueno, ni sí. tampoco preguntamos. sacudiéndonos un poquito el polvillo así de decir, bueno, es un poquito nada más porque en otros países pasan cosas peores. Eso Claro, tampoco, porque claro. de hecho, si es por un genocidio, aquí también ha Sí, habido claro, claro. dos genocidios en nuestro haber histórico. Y uno que creo que está transitando, que no lo estamos pudiendo ver con certeza, porque no hay una estadística en la marcha, pero Ujú. pienso en las personas mayores que están sufriendo la vulnerabilidad total y el abandono del Estado, la cantidad de personas que viven cada vez más en situación de calle. No se da aquí en Bolívar de lleno, ha habido algún caso, pero sí sabemos que en ciudades de mayor amplitud sí sucede y eso generalmente afecta como lo venimos diciendo, a personas que tienen determinadas características y determinados contextos vulnerables.
y eso está sucediendo, no es algo que lo podamos estar contabilizando. Ujú. Claro, y sí, también se habla del genocidio a cuentagotas, ¿no? Porque Claro. esto que charlábamos hace un ratito de las comunidades originarias atacadas, con sus territorios, digamos, expulsados de los territorios, Ujú. despojados de identidad en bastante medida, ¿no? Porque la educación intercultural, que podría ser una herramienta eh, valiosa, existe en algunas provincias de manera más sistemática, pero en otras prácticamente no. Entonces, bueno, hay mucho por hacer Mm. desde varios lugares. Sí, tal cual. Sí, hay muchísimo todavía por hacer, pero creo que eh, es de suma importancia que podamos entender que, por supuesto que no se puede negar la presencia o la descendencia blanca europea, porque bueno, hay muchas personas que son argentinas. Quienes nacieron es como, no sé, la gran migración italiana, española Ujú, que hubo en dos momentos de nuestra historia. En ningún momento les decimos que son españoles o italianos. Son personas ujú, argentinas, ¿no? tal cual. Entonces también es importante como dar cuenta de esa diversidad, pero que eso no termine anulando nuestra identidad y que termine siendo eh, la de origen europeo, cuando, bueno, eso no es así, ¿no? Ujú. Totalmente. Eh, Bueno, habrá que seguir Seguro enlazando luchas, ¿no? En esto que sí, decías vos del trabajo en la interseccionalidad y que, por ejemplo, ahora este 6 de agosto, esta movilización que va a haber, es donde Ujú. creo que se va a ver, ¿no? En la calle esta Sí. interseccionalidad de colectivos por distintas causas, ¿no? Entre el ambiente, el antirracismo, el feminismo, los feminismos, las comunidades LGBT, bueno, un, Ujú. Sí, van a ojalá confluir seguramente un que montón de sectores por una causa común, porque bueno, eh, estamos es todos urgente, afectados de alguna u otra manera y es porque es urgente. urgente, porque si las Malvinas son argentinas, Ujú. las tierras también son argentinas, el Paraná también es argentino, el mar que están lucrando los ingleses también es argentino, por nombrar, ¿no? Podría seguir, pero bueno, ya se aburre la Sí. audiencia después de decirlo en cada programa. Bueno, Sandra, un gustazo conversar con vos nuevamente aquí en Sarabá. Ya es de la casa, Sandra. Tendríamos que hacer algún encuentro aquí. ¿Verdad? Sí, hace ¿Verdad? poquito ahí, después les puedo pasar el contacto, hay una compañera que, bueno, que se puso en contacto con Identidad Marrón y que está viviendo en Italia, pero bueno, tiene su familia ahí en Bolívar, así que no sé si todavía está, Ujú. pero después Bueno, le Bueno, comento a ella y les paso el contacto y además para que escuche el programa. buenísimo, muchísimas buenísimo. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la entrevista y gracias por todo el otro trabajo, ¿no? Académico y militante. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un Un abrazo fuerte grande. abrazo. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.